Hola familia, buen día, ¿cómo está? Me da mucho gusto poderles saludar. Estamos aquí en esta penúltima semana de devocionales sobre la primera carta del apóstol Juan. Y bueno, me da mucho gusto porque la realidad es que he tenido la oportunidad de leer algunos de sus comentarios y puedo ver, ¿sí?, que Dios nos está hablando, que Dios nos está mostrando cosas muy, muy particulares a cada uno, ¿no? Yo estoy enamorada de este libro, de verdad. Y bueno, a veces leo una porción y yo quisiera desmenuzarla y sacarle mucho más, pero bueno, me queda claro que estos son devocionales, ¿verdad? No estudios, y usted entiende eso. Pero lo que le quiero decir es que al leer esta parte, tal vez yo aquí tengo un espacio de 5-7 minutos para poderle explicar esto, pero aquí lo importante es que usted se quede con la intención de decir, seguir estudiando, seguir aprendiendo, clavarse un poquito más, ¿no? Imagínense que yo solamente le estoy dando lo superficial, lo de arriba, ¿sí? Y ya es su responsabilidad, es su privilegio meterse a buscar más y tal vez poner delante de Dios una porción de la palabra y decirle, Señor, háblame sobre esto, ¿verdad? Y bueno, vamos a leer, vamos a dar inicio, capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Mi Biblia, yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, tiene como título ¿Cómo descubrir a los falsos profetas? ¿Sí? Recuerda usted, ya habíamos hablado un poquito de esto en el capítulo 2, ya Juan ya nos había hecho mención de esto y recuerda que es la razón por la cual se escribe esta carta, es porque empieza a ver en las iglesias del Asia Menor que estaban bajo la supervisión del apóstol Juan, pues algunos que habían estado con ellos, que salieron de ellos y que empezaron a enseñar en contra de Jesús, ¿verdad? Ahora, vuelve a retomar el tema, ¿no? Y acompáñame a leer, dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Ahora, ahí está Espíritu con mayúsculas, ¿sí? Si usted me está siguiendo, esto es importante que lo sepa. En la Biblia, cuando usted y yo leemos, cuando la palabra Espíritu aparece con mayúsculas, se refiere al Espíritu de Dios. Y cuando aparece con minúsculas, se refiere a cualquier otro espíritu, desde el espíritu del hombre hasta cualquier otra cosa que nos explica, ¿no? Pero bueno, aquí es Espíritu con mayúscula. Seguimos leyendo, dice, pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu con minúscula que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Ok, ¿yo qué veo en esta porción? Bueno, veo muchas cosas, ¿verdad? De entrada veo la palabra anticristo, que es algo que culturalmente nos hace mucho ruido, ¿no? Y bueno, está bien, pero quiero desmenuzar esto. Yo aquí veo instrucciones, 2 instrucciones bien precisas de parte del apóstol Juan. La primera instrucción es, no les crean a todos los que afirman, presumen o se colocan el letrerito de hablar de parte de Dios. Dice, no les crean a todos. Segunda instrucción, pónganlos a prueba, ¿sí? Aquí hay 2 instrucciones bien precisas y después nos empieza a desmenuzar por qué. Dice, ¿por qué? Porque hay muchos falsos profetas. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen que hablan de parte de Dios, pero no están testificando de la realidad del mensaje del Evangelio de Jesús. Porque no están creyendo, no están enseñando que el Hijo de Dios, ¿sí? Dice Filipenses, siendo Dios, no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, se hizo hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y dice Filipenses, y muerte de cruz. Y aquí mismo nos está diciendo el apóstol Juan, dice, el que no enseña esto, el que no filtra todo lo que nos está enseñando en este sentido, en el hecho de reconocer lo que Jesús hizo, ese no está hablando de parte de Dios. Y luego termina diciendo, y no solo no está hablando de parte de Dios, ese es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu del anticristo. Ahora, ¿qué es esto? Anticristo, ¿sí? Es contrario a Cristo. Todo lo que es contrario a Cristo
es el espíritu del anticristo, espíritu con minúscula, ¿sí? Y usted y yo tenemos que estar muy, muy claros, porque mire, no se necesita estar en una iglesia, no se necesita estar en una secta, no se necesita escuchar a una persona que no sabe enseñar la Biblia y empieza a decir tonterías para escuchar doctrinas del anticristo, ¿sí? Hay muchas cosas en el mundo que son contrarias a Cristo. Y dice Juan, tienen que estar muy buzos, muy atentos, no se las crean todas, no se las crean todas, hay mucha mentira alrededor, hay muchas cosas a nuestro alrededor que parecieran ser espirituales, que suenan espirituales, que parecen espirituales y no lo son, ¿sí? Eso es bien importante. Dice, buzos, tienen que entenderlo. Segundo, pónganlo a prueba. ¿Y cómo es que lo podemos poner a prueba? Pues mire, bien sencillo, a través de la palabra de Dios. Yo le acabo de enseñar, le acabo de leer Filipenses 2:11. Está hablando el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo nos resume bien rapidito, ¿sí? ¿Qué es lo que Jesús hizo, ¿no? Y cómo deberíamos de ser como tal. Y entonces, si algo no se alinea a eso, entonces no viene de parte de Dios. Y no se complique la vida, ¿sí? Y usted y yo estamos llamados, porque somos creyentes. Yo entiendo que quienes nos están siguiendo en estos devocionales son personas creyentes que aman a Dios, que queremos conocer más de Dios y de su palabra, ¿verdad? Y entonces usted y yo tenemos que ser muy buzos en esa parte. Y vamos después, el día de mañana, veremos qué más nos dice el apóstol Juan con respecto a esto. Pero acompáñeme a orar. Señor, aquí estamos, Padre, delante de ti, Señor. Señor, lo único que hoy podemos entender es que tu palabra nos advierte que hay gente que dice que habla de tu parte, que hay gente que dice que habla tu palabra, que habla tu mensaje, y la realidad es que no es así, Señor. Señor, te pedimos que nos des la habilidad para poder discernir, Señor, para poder entender cuando viene de ti un mensaje, cuando viene de ti una enseñanza, tal vez una filosofía, una doctrina, un sistema, qué sé yo, Señor, y cuando no viene de ti, Señor. Señor, queremos ser hombres y mujeres apegados a tu palabra, apegados a tu verdad. Espíritu Santo, revélanos y muéstranos cuándo y cómo debemos poner a prueba enseñanzas, filosofías, doctrinas y falsos profetas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos mañana.